Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a esta cita con la historia de las diásporas en Milim, junto a Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, bueno, empezando con el helenismo en este año también, así que vamos a seguir para adelante con una historia de los judíos que no sé si es tan conocida, pero bueno, es un periodo importantísimo porque empiezan a pasar las cosas más densas, digamos, más intensas de la historia del judaísmo, que es el periodo de la dominación griega, más que eso, los Seleucidas, tiene que ver con los Hasmoneos, y después tiene que ver con Roma, y después tiene que ver con la dispersión judía. Pero déjame recordar a los oyentes que esta historia y muchas más las pueden encontrar en la página web milimcultural.com.ar y que si quieren cada 2 semanas pueden recibir gratuitamente en su correo electrónico un boletín sobre estas historias y muchas más, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y entonces, bueno, vamos a seguir. Hoy ya estamos en la 4ª entrega de estos judíos de Oriente. Todavía estamos, por supuesto, en la edad antigua, la edad que todavía tiene su reflejo en los textos bíblicos, o casi, porque de eso vamos a hablar hoy también, ¿no? Tal cual, y de las festividades. No hace mucho se terminó de celebrar Hanukkah, y esta historia está muy relacionada con los acontecimientos de los cuales voy a hablar ahora. Así que, de alguna manera, en este caso, está muy próxima esta festividad a esta narración histórica sobre los acontecimientos que tuvieron lugar hace más de 2000 años. De lo que tengo para contar es que surgió una figura notabilísima, tanto es así que todavía siguen hablando de él, se siguen escribiendo libros. No sé por qué tiene tanta fascinación la figura de Alejandro Magno, o Alejandro de Macedonia, el hijo de Filipo, que fue educado por Aristóteles. Él fue un notable estratega que logró vencer a los persas. Esto es en el año 331. Él navegó por el Indo, llegó hasta la China y dominó un inmenso territorio después de esos 10 años que transcurrieron de esa derrota que le infligió a los persas. Y lo que él logró establecer, tuvo una vida muy corta, murió muy joven, es un nuevo, además de una dominación política y militar sobre un enorme territorio que abarcó los confines orientales de lo que hoy en día es Irán hasta lo que es Egipto. Lo que él logró crear es como un territorio cultural, un territorio donde Occidente va a dominar a Oriente y va a imponer el griego como el habla de los sectores cultos. Los sectores populares van a hablar el arameo. Y esto va a tener grandes consecuencias sobre el judaísmo. Hay una leyenda muy grande que dice que los judíos lo han querido mucho a Alejandro, que los judíos le ponen el nombre Alejandro a sus hijos en homenaje a él, y que él llegó a Jerusalén y se entrevistó con el gran rabino. Todo eso es una gran leyenda. Alejandro nunca llegó hasta Jerusalén, pero bueno, eso figura así en un montón de historias o tradiciones. Y lo que sí tenemos que entender es que esto tuvo una enorme influencia sobre los sectores dominantes de la sociedad judía. Lo que hay que pensar es que para aquella época Jerusalén era la ciudad del templo, y en la ciudad del templo vivían los sectores más cultos y más importantes del mundo judaico de entonces. Ahí estaban los sectores dominantes, y el resto eran campesinos que debían aportar y sostener al templo, y también parte de esa corte o de ese personal que trabajaba en el templo. Y entonces ahí empieza toda una enorme influencia
de ese helenismo que está compuesto por la filosofía griega, por el pensamiento griego, que se va a extender por toda la región. Lo cierto es que a la muerte de Alejandro, lo suceden a él, en aquella época se les decía mayordomos, dos de sus lugartenientes. Uno era Ptolomeo y el otro era Seleuco. Digo porque esto va a tener que ver con que los ptolomaicos se van a quedar con el dominio de Egipto y la región que implica a Judea, a los judíos que vivían ahí. Y lo que dicen importantes historiadores de la antigüedad es que muchos de los textos que aparecen escritos en la Biblia, de lo que hablan es de la enorme opresión que sentía ese campesinado porque debía pagar sus impuestos. El tema de los impuestos y el tema de la opresión es una constante todo el tiempo, desde los tiempos antiguos, porque tenían que ayudar a mantener o enviar sus aportes, no solo a la corte de los Ptolomeos, sino que había que sostener el templo. Hay que pensar que cada vez que nosotros miramos las fiestas de Sukkot o todas estas que son fiestas de peregrinación, los campesinos lo que estaban llevando era parte de su producción o su producción para mantener el templo. Esto es importantísimo entenderlo. Más allá de que nosotros comamos cosas de los lácteos en las festividades o en recuerdo, todo esto tiene que ver con una historia del campesinado manteniendo al templo, a Jerusalén, a los sectores altos y con un esfuerzo enorme. Después hay una guerra entre Ptolomeo y Seleuco. Seleuco tenía parte del otro dominio enorme de lo que había quedado de la herencia de Alejandro. Los Ptolomeos pierden esa guerra y los seleucidas, que tienen su capital en lo que se llama Siria, se van a quedar otra vez con el dominio, otra vez no, se van a quedar con el dominio de los judíos de las tierras de Judea. Y acá, mientras tanto, hay que establecer algunas diferencias. Las diferencias es que, en Egipto estaba la ciudad de Alejandría, que se llama así en honor de Alejandro, y ahí vivía una importante población judía, y ahí vivía Filón de Alejandría. Lo que también hay que recordar es que cuando se compila la Biblia, el canon bíblico, que es en el siglo II antes de nuestra era, va a ser lo que se llama la Septuaginta. Yo nunca encontré otro relato tampoco sobre quién compiló la Biblia. Yo supongo que esto es legendario, para eso tendría que dedicarme con muchísimo más esfuerzo a ver, no esfuerzo, sino con más medios, sobre todo para llegar a una documentación que demuestre que no fueron estos 70 sabios que se aislaron cada uno en una habitación y que entre todos redactaron lo mismo, y eso fue lo que determinó el canon bíblico. Cuando estamos hablando del canon bíblico hay que pensar que, por ejemplo, la fiesta de Purim no entra dentro del canon bíblico, por eso se habla de Megilá Esther, de un rollo que está aparte, que cuenta la historia de la reina Esther, digo porque pronto una de las próximas festividades que nosotros tenemos es la de Purim, pero también lo mismo la de Hanukkah, tampoco está dentro del canon bíblico porque se produjo después que fuera determinado. Lo importante es que lo que dicen los historiadores es que cuando los judíos, hay un historiador que se llama Pierre Vidal-Naquet y otros historiadores, que lo que sostienen es que el judaísmo tenía una cosa, que cuando el judaísmo se presenta a sí mismo como el pueblo elegido, no es el pueblo elegido porque es el mejor. Es el pueblo elegido para llevar la palabra o la religión o la fe en un Dios único para todos los demás pueblos. Por eso dicen estos historiadores que muchas
religiones del mundo antiguo desaparecieron, porque no hicieron lo que hicieron los judíos, que escribieron la Biblia en griego para que todos los otros pudieran conocerla, y esta tarea de proselitismo que desarrollaban los judíos para difundir esta creencia en un Dios único. Bueno, hay muchos debates entre los judíos, si los judíos querían o no querían esto, pero bueno, lo cierto es que por algo esta cuestión está casi contada. Bueno, después las cosas cambiaron, pero lo cierto es que los judíos escribieron para que todos aquellos que supieran griego pudieran enterarse de lo que estaba contado en el libro máximo de los judíos, es la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros. Cuando termina este dominio de los ptolomaicos sobre los judíos, que fueron más abiertos, más tolerantes y más respetuosos que los seleucidas, empieza todo un drama para estos judíos. El drama es mucho mayor. Los seleucidas no eran ni tan tolerantes, ni la opresión fue doble. Cierto que continuaron teniendo como escogidos como aliados a los sectores dominantes de la sociedad judía de Jerusalén, pero lo cierto es que el campesinado sufría una opresión enorme, era mucho mayor aún. Es importante señalar que la cultura judía se sintió muy influida por esta cultura griega, que era fascinante para estos judíos. Tenía algunos elementos, y hay algunos elementos que los judíos heredamos de esta influencia. Una de ellas es la importancia del estudio y el conocimiento que el judaísmo hereda de esta cultura griega. Hubo otros que se sintieron tan fascinados que directamente adoptaron formas y costumbres, modos de vida y costumbres del estilo griego. Y por eso después tenemos toda esta historia que está en la narración de lo que pasó en Hanukkah. Lo cierto es que sí, lo cierto es que hay un momento donde los judíos se rebelan porque los seleucidas están imponiendo sus prácticas religiosas también dentro del templo de Jerusalén. Y lo que hay que entender, y después hay que entenderlo también con los romanos, es que los judíos eran muy, eran incomprensibles. Eso va a ser mucho más para los romanos que para los griegos, pero eran incomprensibles en esa época. Nadie podía entender que se pudiera creer en un Dios único, en un mundo donde el politeísmo era la norma, pero aparte de eso, en un Dios que no se podía ver y que no podía ser nombrado. Esto era como ya demasiado incomprensible para estos pueblos en medio de los cuales los judíos vivían. También es importante señalar que hay una parte del judaísmo que sí se siente influida y se siente fascinada por esta cultura que tienen los griegos, por la filosofía griega, todo eso, pero también es cierto que el judaísmo logra, por esta herencia que hablamos la vez pasada, de haber vivido en este imperio persa, de haber podido mantener una unidad y una identidad aún en la dispersión. Los judíos que viven en Alejandría son judíos, algunos que viven de una manera y otros de otra, pero permanecen unidos a ese judaísmo que está en Jerusalén. Son una especie de diáspora que hay estos judíos egipcios, pero ellos permanecen unidos y se identifican con esta fe que mantienen los judíos que viven en el templo. También una de las cosas importantes que van a empezar, eso lo cuenta Momiliano, es que posteriormente
los judíos crean, aparte del templo, van a crear las primeras sinagogas. Se supone que las primeras sinagogas también van a surgir en el siglo II antes de nuestra era, y esto va a tener que ver con esta concepción del conocimiento como base esencial para ser judío. Y el conocimiento tiene que estar relacionado con el saber leer y escribir. Y en el leer y escribir, ahí es que se va a enseñar la Torá a los chicos, a la gente que viene a la feria que está instituida en Jerusalén, a traer sus productos, pero también se supone que están no solo en Jerusalén, sino en el resto del territorio de lo que hoy en día es Israel. Digo porque, bueno, eh, después ahí se han encontrado, el otro día estaba leyendo que se ha encontrado una sinagoga en la Galilea, que también es del siglo I, del siglo II, y existían a la par que existía antes de nuestra era, por supuesto, a la par que existía el templo, porque mucha gente cree que las sinagogas surgen a causa de la desaparición del templo, y no es así. Las sinagogas existen y conviven, aunque de un modo con funciones diferentes dentro de lo que es Jerusalén y después en el territorio que abarca ese mundo judío. Lo que es interesante es pensar eh, con qué potencias se enfrentaron estos humildes judíos, porque, bueno, salvo que es lo que es Jerusalén, y tampoco hay que pensar, cuando uno piensa, yo siempre lo pienso, esta reflexión acerca de con qué grandes religiones, con qué grandes potencias se enfrentaron estos judíos que fueron fundamentalmente campesinos y sacerdotes y escribas de la ley en Jerusalén. Hay gente que dice que los judíos fueron comerciantes o mercaderes ya en aquella época. No se ha demostrado de ninguna manera que esto fuera posible en la época en que el templo existía en Jerusalén. Pero sí, lo que es sorprendente, estoy hablando de grandes imperios y grandes culturas, porque cuando estamos hablando del helenismo, estamos hablando de algo de lo cual hoy en día somos herederos. También esta cultura que los griegos habían creado se transmite a través de lo que es después el Imperio Romano, y todos nosotros, todo Occidente es heredero de esta cultura. Y entonces lo sorprendente es cómo estos judíos encontraron la forma de resistencia, la forma de oposición y oposición a través de sus propios instrumentos también culturales. En la Eclesiastés hay quienes dicen, hay quienes no, pero hay quienes dicen que es una forma de expresión o de adopción del pensamiento griego. Eh, Tal vez sí, tal vez no. Es una prueba para algunos de esto que hay un tiempo de vivir, un tiempo de morir, hay un tiempo para sembrar, bueno, hay quienes dicen, los que saben, yo no soy especialista en filosofía. El otro día estaba hablando con un filósofo y digo, bueno, yo soy profesora de historia, puedo hablar de las distintas corrientes filosóficas, eso no quiere decir que tenga que saber a fondo cada una de estas cosas, pero lo es cierto es que dicen que es algo totalmente diferente dentro de lo que se puede encontrar de los textos bíblicos. Lo cierto es que los judíos encontraron una manera de perpetuarse a sí mismos, de valorar esa herencia que tuvieron a través de un instrumento inventado por los griegos, que es el estudio y el conocimiento. Y esto llegó hasta nuestros días. Lo cierto es que estos judíos que se enfrentaron a todas estas grandes desafíos, porque después lo que va a pasar es que los judíos, cuando se ven tan oprimidos, estamos hablando que después de esta guerra que va a tener lugar de enfrentamiento con los seleucidas, va a haber una dinastía que empieza absolutamente siendo judía, que son los Hashmonaim, los Hasmoneos, son la dinastía de los macabeos, de Yehuda y sus hijos. Finalmente también van a terminar absolutamente
desjudaizados o influidos por la cultura greco-romana. Acá ya de lo que empezamos a hablar es de una cultura greco-romana, y entonces también esto va a tener que ver con lo que van a hacer los judíos en su desesperación, que es ir a pedir ayuda a Roma para que termine con esta dinastía que los está oprimiendo y que va a tener consecuencias gravísimas para el judaísmo. Estamos entonces en un periodo de la historia donde nosotros nos estamos acercando al tema de las diásporas, donde comenzaron. Y bueno, yo he hablado poco de lo que pasa con estos judíos que están viviendo en Persia, que están dispersos en este mundo que en hebreo se llama de los Mizrahim, de los judíos de Oriente, porque el protagonismo, las cosas más importantes van a tener lugar ahí, en Judea y en la región dominada por ellos. Cuando uno pasea, yo tuve la suerte de hacerlo, cerca de por Turquía y todo eso, entonces ahí uno se entera de que había colonias judías en la época en la época de dominación helenista en lo que es la zona de Grecia, porque tenía que ver por dónde se desplazaban los judíos y por dónde vivían. Y esto tiene que ver con la época de los Seleucidas. Tiene que ver con esa región del mundo donde pasaron cosas tan importantes y tan determinantes para la vida del judaísmo. Y cosas de las que volveremos a hablar en próximos programas. Alicia, hoy vamos a cerrar el capítulo aquí y seguiremos hablando de las consecuencias de esta influencia helénica dentro de 2 semanas, si te parece, aquí en Milim, la historia de las diásporas, y les recordamos a los oyentes que esta y muchas historias más la pueden encontrar en la página web milimcultural.com.ar o recibir el boletín suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Bueno, yo lo que estaba pensando es que nosotros empezamos con la historia de los Ashkenazim y hemos retrocedido hasta prácticamente no solo los orígenes casi del judaísmo, sino que además los orígenes de lo que lleva el nombre del programa de las diásporas. Pero bueno, está bueno leer y estudiar la historia de esta manera. Porque aparte la historia del propio Israel es la propia historia de Oriente, o sea que Israel está enclavado en esa región, y por supuesto si queremos hablar de los judíos de Oriente, los Mizrahim, pues hay que empezar desde antes, desde qué pasaba en la zona antes, y allí estaban los judíos todavía en Judea. Seguro, pero también es la historia de Occidente, no te olvides. Claro, sí, estamos hablando de Alejandro Magno, estamos hablando de Roma, y seguiremos cada vez tirando más a Occidente con el ojo como objetivo en Oriente, aunque lo perderán dentro de unos siglos, pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Bueno, entonces nos encontramos y seguimos hablando de historia y de lo que tiene que ver el Oriente, este Oriente, porque los acontecimientos que están teniendo lugar estos días también tiene que ver con eso, pero aunque su origen es un poco más tardío, pero todo tiene que ver con la zona también. Con la región tal cual, así que es importante entender que la historia es buena, sirve para entender muchas cosas, a veces también con el presente. Pues muchas gracias por habernos atendido, Alicia, y como hemos dicho, hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas y buen año para todos.